Buenas tardes, hermanos. Ya mi señora está allá y me está haciendo broma, porque dice que me pierdo en este púlpito. Este púlpito está hecho para hermanos, no para uno. Bueno, quiero darle las gracias al pastor, al hermano Juan, por su invitación, y también a ustedes como iglesia. Quiero que cortito y preciso, el hermano ya, Freddy, pastor, ya sabe, nosotros nos volvemos a México, posiblemente la primera semana de enero. Esperamos Dios mediante continuar la obra allá, entonces para que estén orando por nosotros. En todo este trayecto, obviamente que esperamos que la obra allá entonces también pueda crecer. Son una bendición ustedes en nuestras vidas y también en nuestro ministerio. Dios les bendiga, hermano. ¿Okay? Lo que vamos a compartir, obviamente es un desafío para todos, no solamente para el hermano, porque veo al hermano nomás que se está graduando, pero también los alumnos, ¿no? Estuve compartiendo con ellos algunas clases, una de ellas fue Daniel y Apocalipsis, y obviamente que fue un desafío, y el desafío no tanto para uno, sino para ellos como alumnos. Pero en la vida cristiana, siempre todos nosotros tenemos desafíos, ¿sí o no? Claro. Y el desafío mayor es esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué esas palabras de Dios hacia Josué? Porque la obra obviamente demanda aquello. La obra en sí es un desafío, porque la vida cristiana tiene que ver con grandes desafíos. Por eso es que Cristo dijo que los obreros son pocos, porque no todos aceptan, ¿no?, el llamado de Dios para ir y predicar por este mundo, o a este mundo perdido. Hay un pasaje que nos va a ayudar a entender el desafío que tenemos, que tiene que ver con nuestra actitud. Y obviamente que eso es importante. Vamos a ver si funciona esto. Acabo de comprarlo y vamos a probarlo. Oh sí, ahí está. ¿Ok? El tema es mi actitud, Dios y su obra. ¿Cuál es nuestra actitud, no, frente a los grandes desafíos que ustedes tienen, que la iglesia tiene, que el pastor tiene, que los diáconos tienen, que los maestros de la escuela dominical tienen, que todos nosotros como hijos de Dios tenemos? ¿Cuál es nuestra actitud frente entonces a la obra? Una pregunta. Y cuando hablamos de actitud, hablamos de nuestra forma de actuar, de cómo enfrentamos o nos comportamos como individuos para hacer las cosas. De eso se trata. O es la tendencia del individuo a reaccionar, ya sea positiva o negativamente, ante ciertos desafíos. De eso se trata. ¿Qué actitud tenemos ante los grandes desafíos de hoy frente al mundo? Entendemos que la maldad va en crecimiento, por lo tanto los desafíos que tenemos son mayores. ¿No es así? Así es. Ahora, José, ¿se recuerdan?, tuvo una buena actitud ante la tentación. Pero el rey David no. Él cedió a la tentación, su actitud fue incorrecta, fue mala. Otro caso. Tenemos la parábola de los talentos. 5, 2 y 1. 3 hombres recibieron talentos. Uno 5, otro 2 y el 1. ¿Y qué pasó con el último? ¿Cuál fue su actitud? Lo guardó. Una actitud equivocada, una actitud errada, aún sabiendo que su señor era serio, ¿no?, que demandaba. Y otro ejemplo, los 4 y la sanidad del paralítico. La actitud de ellos es lo que contó, no la actitud del paralítico, sino la de ellos. ¿Se recuerdan? Fue por la fe de ellos
que el paralítico, acá en Marcos capítulo 2, se sanó. Y podemos ilustrar y mencionar a varios hombres de la Biblia, como Jonás, que también tuvo una actitud errada ante el gran desafío de ir a Nínive. Así es. Los 10 y los 2. Tenemos aquí entonces una historia muy interesante. Busquen ustedes Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números capítulo 13. En este capítulo tenemos la historia de los 12 espías, de aquellos 12 hombres que fueron llamados por Moisés para ir a espiar la tierra prometida. ¿Se recuerdan? Aquí está, en este capítulo. Y es interesante porque de aquí vamos a aprender algo acerca de la actitud frente a la obra. ¿Ok? Vamos a leer versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Así que aquí tenemos un llamado a 12 hombres, príncipes, líderes espirituales, que estaban al frente, cada uno de ellos, al frente de cada tribu de Israel. Se entiende que fueron llamados ellos porque como príncipes, como líderes, son los que empujan, los que van un paso adelante, ¿no es así? Así que ustedes van a ir, porque a ustedes lo van a seguir posteriormente. Y lo que vemos entonces de estos 12 hombres es que Moisés los desafía para ir entonces a la tierra prometida, y entonces estos 12 tenían algo muy interesante, cosas en común, los 10 y los 2. Los 12 eran príncipes. Reclutados según los mismos requisitos. Jefes de las tribus de Israel. Tuvieron una misma misión en común. ¿Cuál fue? 17 al 20 es mucho, vamos a leer. ¿Ok? Vamos a leer versículo 17 de este mismo capítulo. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, así buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, o cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y expulsados, y tomad el fruto del país. Este fue entonces el desafío. Estas cosas ellos tenían en común: príncipes y su misión. Vayan. Su misión la tenemos aquí: reconocer la tierra prometida confiando en las promesas de Dios. Esa fue su misión. Vayan. Ellos como jefes, como príncipes de cada tribu de Israel,
obviamente que estaban muy conscientes de que Dios les había prometido a ellos, a este pueblo, Canaán, la tierra prometida. Hoy en día, Israel. Sin duda, la tierra a la cual ellos debían ir era esta tierra. La tierra que Dios les había prometido. La historia comienza en Génesis. Cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham, y Abraham le cree a Dios, y cree que Dios le dará aquella tierra que le está indicando, en Génesis capítulo 12, y se apropia de ella por la fe. Abraham en un momento, va a Egipto por causa del hambre y vuelve entonces a la tierra prometida, después de un tiempo. Y luego y posteriormente entonces Dios le recuerda al hijo de Abraham, a Isaac, la promesa. El problema es que Dios le había dicho que esta tierra a las cuales Dios le estaba entregando y dando, allí estarían cautivos como esclavos 400 años. 400 años. Entonces, en el contexto histórico en el cual estamos, ya han pasado 400 años y un poco más de la esclavitud en la cual los judíos vivieron allá en Egipto. Y ahora es el tiempo. La tarea de los espías, como hemos leído, reconocer desde el Negev hasta la región montañosa, la tierra prometida, y ver la extensión de la tierra. Aquí tenemos el Negev. Ahí está. Lo otro es ver cómo son los habitantes. Y lo que acabamos de leer, fuertes, débiles, pocos, muchos. Ellos tenían que mirar, observar. Números 13, 19, ver cómo es la tierra. Buena, mala. Era su misión. Números 13, versículo 19, ver cómo son las ciudades, fortificadas, campamentos, ciudades abiertas, cómo eran. Otra misión, cómo es el terreno. Estéril, fértil, ¿cómo? Muchos árboles, sí, no. Números 13, 20, traer el fruto como una prueba a los que quedaron allá de cómo es la tierra. Esta fue la misión de ellos, de los 12. Y en esta misión entonces el mayor desafío era informarse y apropiarse de las promesas de Dios. Versículo 2. 13, 2. Envíe tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, ¿qué dice aquí? Yo doy a los hijos de Israel. Es Dios comunicando, es Dios diciéndole: Moisés, habla a estos hombres, a mi pueblo, porque tienen que ir para expiar la tierra, la cual yo les doy, no les daré. Así que ellos tenían que confiar en esto, que Dios les estaba dando la tierra prometida, que ya era el momento, la bendición de Dios para ellos. Estar dispuesto a tener fe en Dios. Entonces, y obedecer en tiempos difíciles. Recuerden que ellos vienen saliendo de Egipto, que han pasado 400 años, salieron de Egipto con muchos problemas, ahora están en el desierto, a un paso de la tierra prometida. Tener en la mente que la incredulidad es el pecado que más odia Dios. Ellos tenían que confiar. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la actitud de los 10 y de los 2 ante este gran desafío? Príncipes, todos ellos, de ir y reconocer, ver las ciudades,
ver el campo, ver la tierra, ver el fruto. ¿Cuál fue la actitud de ellos? De los 10 y de los 2. Capítulo 13, versículo 27-28. La actitud de los 10. Versículo 27. Dice: cuando estos regresaron, los 10, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek, ¿sí? Hasta ahí, a los hijos de Anac. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Cuál fue la actitud de ellos al ver esto? Luego dice, versículo, agrandaron los datos para mal. Son grandes, y nosotros ¿como qué? Tuvieron pánico. Número, desanimaron posteriormente al pueblo. Esa es la actitud de ellos. Si ustedes leen capítulo 14, luego lo vamos a ver, lamentablemente por la actitud de estos 10, el pueblo se desanimó de ir en busca de la tierra prometida, y provocaron al pueblo de Dios en contra de Dios mismo, planificando regresar a Egipto. ¿Cuál fue la diferencia de los 10 y de los 2? Aquí están. Su actitud ante tan grande desafío de tomar la tierra. Los 10: no podemos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podremos. Imposible. Hay gigantes. Nosotros somos como langostas, y son muchos. Las ciudades son muy grandes, fortificadas. Imposible. No podemos. ¿Cuál fue la actitud de los 2? Números 13:30. Tomemos posesión de él. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Se dan cuenta, hermano? Que aquí hay algo que en un momento uno no logra comprender y entender. ¿Cómo es que estos hombres, teniendo la misma misión, siendo príncipes todos ellos, 10 de ellos están dudando y están teniendo una actitud delante de Dios errada? Una mala reacción por lo que vieron. Los 10 tuvieron miedo. Hay gigantes, no podemos. Los 2 confiaron en Dios. Esto es interesante leer versículos 6 al 8. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando estos estaban hablando, cuando los 10 estaban mal informando, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta
tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Sí, Jehová. Confiaron en Dios. Estos dos, viendo lo que vieron, más allá de lo que vieron, confiaron en Dios. Los 10. Otra negación. Volvamos a Egipto. Su deseo en el momento es volver atrás. No. Fíjense lo que dice aquí. Capítulo 14. No solamente contagiaron al pueblo de Israel por su mala actitud, sino que también, lamentablemente, ellos quisieron volver atrás. Entonces, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Jehová. ¿Entiendes? Están hablando en contra de ¿quién? De Jehová, directamente. No en contra del líder. Para caer a espada. Y que nuestras mujeres y nuestros niños, ¿está bien? Estoy leyendo. Sí. Serán por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Hermano, todo esto nos lleva a examinar la reacción de los otros. Él nos llevará a esta tierra y nos la que entregará. Hermano querido, va a comenzar un nuevo año. Los hermanos que están estudiando es porque tienen una actitud de querer servir al Señor, preparándose, gastando tiempo, dinero, sacrificando incluso familia. Es una actitud buena, ¿no? Pero hermano, la pregunta es: ¿y tú? ¿Y tú qué? La iglesia, hermano, demanda demasiado trabajo. El trabajo de un pastor, en este caso de mi hermano Frey, ¿no? Y como le dije en clase en el instituto, ¿no? Es demandante. Desgasta. No solamente físicamente, sino emocionalmente. Porque muchas veces nosotros, los pastores o los líderes, a veces ni podemos dormir por causa de tantos problemas que hay en la iglesia. Porque no faltan quienes tienen la actitud de los 10. Una actitud errada en contra de la obra de Dios. Una actitud que de alguna manera es incorrecta y que daña y perjudica la obra. Y eso es lo malo. Así que tenemos que pensar cuál va a ser nuestra actitud el próximo año. ¿Vamos a mantener una actitud negativa? ¿Vamos a mantener esa actitud negativa hacia el hermano, hacia la hermana, hacia el pastor, hacia los líderes de la iglesia? ¿Cuál va a ser tu actitud, hermano? ¿Cuál? ¿De los 10 o la de los 2? Dios tiene planes, y uno de ellos, lo que acabamos de leer y lo que la Biblia dice, es que Dios
había y ha determinado de dar a este pueblo una tierra llamada Canaán, Israel. Y para esto Dios planificó todo un programa para que al fin este pueblo, que creció allá en Egipto a más de 3 millones de personas, entrando solamente 70 en 400 años, llegara a poseer la tierra prometida. Y el hecho que ellos posteriormente entraron, hermano, tenemos que entender que Dios entró a este pueblo con o sin los 10. En otras palabras, hermano, la obra de Dios continúa con o sin nosotros. Entiéndanlo. El servir a Dios, el comprometerse con la obra, el tener una actitud correcta delante de Dios, sirviendo la obra, hermanos queridos, es por la gracia de Dios. Porque Dios dará paso con o sin nosotros. Y si ahora tenemos la bendición de servir a Dios, sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo en la obra, poniendo todo nuestro esfuerzo para poder hacer las cosas bien y correctamente, solamente es por la gracia de Dios, no porque nos necesitan. Amén. Porque Dios puede levantar piedras para que hablen por nosotros. Así que, hermanos queridos, es una bendición el servir a Dios. Pero lo más importante es tener la actitud correcta. Eso es lo importante. Hay como aplicación, ¿no? Hay una historia en Juan capítulo 4, que ustedes la saben, de la mujer samaritana, ¿no? Jesús dijo, me es necesario, se lee, ¿no? Me es necesario pasar por Samaria. En otras palabras, Jesucristo sabía muy bien la necesidad que había en Samaria de escuchar del Evangelio, de escuchar de Él. Me es necesario. Llegando entonces al pozo, se encuentra con una mujer y a los 12 les dio hambre. Y fueron al pueblo a comprar algo para... ¿No es así? Y en el entretanto, Jesús comienza a platicar con una mujer. Contexto histórico. Cuando los discípulos llegan y ven a Jesucristo hablando con una mujer, que dice la Biblia, quedaron atónitos, sorprendidos. ¿Pero cómo? Es que en el contexto histórico, hermano, el hecho de que un hombre se detuviera a hablar con una mujer, eso era algo horrible en la cultura judía. ¿Cómo es posible? En algún sentido los judíos eran racistas, ¿no? Y cuando Jesús ve a ellos, su actitud, ¿qué les dijo? Alcen vuestros ojos y miren los campos. ¿Qué estaban viendo ellos? Estaban viendo a la persona y no a la necesidad de la persona. Ellos no estaban viendo lo que Cristo estaba viendo. Una mujer que necesitaba escuchar del Evangelio, del Salvador,
de aquel que fue enviado para salvar al mundo entero, no solamente a los judíos. Ellos estaban viendo un problema. Así que, hermanos, también los 12, en un momento, tuvieron una actitud equivocada. Aquellos hombres que estuvieron muy cerca de Jesucristo, en un momento en la vida de ellos, lamentablemente tuvieron una actitud equivocada. Y hermano, pasa la obra. Pasa la obra. Que aún líderes, hombres que están al frente como los príncipes de Israel, lamentablemente tienen una actitud equivocada. La realidad de la obra es que dijo Jesucristo: tendréis aflicción, momentos de tristeza, habrá momentos de desánimo, habrá momentos de soledad. ¿Ustedes creen que no hay noche en que un pastor llora solo? Hermano, hay momentos en que la familia pastoral se encuentra sola. Porque en un momento con tantos problemas llega el desánimo, llega la soledad. Así es. Se los digo después de 40 años de ministerio. Y ante toda esta situación, hermano, el gran desafío es que mi actitud debe ser la correcta. Con o sin desánimo. Con o sin problemas. La actitud que uno debe tener es aquella que tuvo Caleb y Josué. Confiaron en Dios. ¿Se recuerdan de estos hombres? 5 hombres misioneros que decidieron, se unieron para ir entonces a ganar a una tribu llamada los Aucas en Ecuador. 1956, 8 de enero, fueron asesinados por los Aucas, dejando esposas e hijos. No podemos entender, cuando hablamos de desafíos, que en medio de tantas cosas, bien dijo Jesucristo, tendréis aflicción. Sus esposas, jóvenes todas, con hijos pequeños, tuvieron que vivir, lamentablemente, la pérdida de sus esposos en el ministerio. El año 1900, déjenme acordarme, ¿sí? 87. Nosotros nos fuimos al sur de Chile después de haber fundado una iglesia. Nos cambiamos para comenzar allá en Talcahuano. Y mi esposa iba embarazada. Recibimos nuestros muebles de casa, los instalamos en la casa que rentamos allá en Talcahuano. Y mi señora dice: voy para que me atendan un doctor para que vean cómo voy. Y me recuerdo que llega llorando, fue un sábado en la mañana, y llega llorando y lo único que hace, me entrega un papelito, porque yo me quedé con los niños que eran más chicos, Joana, Priscila y los que estaban allá. Y le pregunto: ¿qué pasó?
el niño que estaba en el vientre de mi esposa había muerto. Pero Señor, ¿cómo? Dejamos una iglesia, formamos una iglesia. Decidimos ahora venir para servirte acá y fundar otra iglesia. Y nos pasa esto. 1993, un misionero con el cual yo fui al sur de Chile. Después de más o menos 6 años trabajando, 5 años trabajando, quien me sustentaba al 60%, y la iglesia aquí de Maipú me enviaba una ofrenda también, en aquel entonces allá en Talcahuano, fundando otra iglesia en Chihuayante, ya teniendo 2 iglesias. Este hombre llega a mi casa un día y me dice: Sergio, vengo para decirte que nos regresamos a Estados Unidos y el sustento que te doy este mes se acaba. Ya había nacido Joel y ya había nacido ya en Chihuayante mi otra hija, Chano. Ya teníamos 4. Y llega este hombre y me dice: hermano, ya no más. ¿Qué hacemos? Y eran 2 iglesias, hermano, en formación. ¿Qué hacemos? ¿Para qué contarles lo que ha pasado en México? Ubican a un joven, este que está allá, se llama Benjamín. Benjamín se casó con una de las cuñadas de mi hija Sharon. Sharon, que está aquí. De ver, aquí tengo esto, pues, este es Sharon. Y ese es su esposo ahora, y esta es la familia entonces de los padres del esposo de Sharon. Este joven es peruano, Benjamín. Se casó con ella, que es mexicana. Aquí están. Y ellos, entonces, como misioneros allá en Guatemala, estaban formando una congregación. Llevaban más o menos, yo creo que 4 años más o menos ya trabajando y formando una congregación. Y un día él sale en bicicleta para visitar a los jóvenes y desafiarlos que ellos pueden, ¿no?, llegar en bicicleta a la iglesia y animarlos. Hermano querido, mi hija estaba aquí con nosotros viviendo. Estábamos aquí en marzo y recibe una llamada de quien ahora es su esposo diciéndole que a Benjamín lo habían matado. ¿Sí? Había recibido una bala directa al corazón. Murió en el instante. Benjamín. Con ellos nosotros estuvimos comiendo en Guatemala. Ahora que se casó nuestra hija ya, estuvimos con Damaris. Pobre, ¿no? Qué triste. Porque la historia no termina allí. Porque cuando murió su esposo, ella estaba embarazada. Tenía 5 meses. Y la pregunta es: Señor, ¿por qué? La actitud. Hermano, en la obra pasan cosas increíbles. Situaciones tan difíciles como esta. Y la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros? ¿Mantenemos la actitud de servicio o renegamos contra Dios? Lo más importante, hermano, es entender entonces que a pesar de todo, es la gracia de Dios en nosotros. Amén. Que nosotros no somos mejores que los demás. Que hay que entender que lo vil del mundo, que lo menospreciado de Dios, lo débil del mundo tomó Dios ¿para qué? Avergonzar al fuerte y al sabio. Para que Dios sea quien reciba toda la gloria y toda la honra. En medio de todos estos problemas, hermanos queridos, nuestra actitud glorifica o no glorifica al Señor.
¿Quién nos llamó, aún siendo lo más vil quizás en el mundo, lo menospreciado? Dios nos llamó y nos hizo lo que somos ahora para que Él sea glorificado, exaltado. El Señor Jesús, no nosotros. Así que, hermanos queridos, tu actitud cuenta para que Jesucristo sea glorificado en tu vida. Y eso significa entonces que tú tienes que tener la actitud de los dos. Ante grandes desafíos y ante difíciles problemas, tu actitud debe ser la de los dos. Confiar en Dios en medio de los problemas. Eso debe ser. Así que, hermano, como dice el versículo, ¿no? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? Amén. Y por último, lean este versículo. Números 14:20. Dice: pero a mi siervo Caleb, a aquel hombre que tuvo una actitud correcta, dice, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra actitud, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hermano querido, tu actitud cuenta para que tú recibas la bendición de Dios y tu familia. Muchas veces nuestros hijos viven en desgracia y nuestras familias también. ¿Saben por qué? Ahí está la respuesta. Porque nuestra actitud no es la correcta. Así que, hermanos amados, yo los desafío a que ustedes tengan una actitud correcta. Número 1, que amen la obra de Dios. Que amen a su hermano. Que no estén hablando mal de su hermano, porque no es una actitud correcta. Que apoyen al pastor de la iglesia, porque la labor de él es muy pesada. A los líderes de la iglesia, que se comprometan, pero que las cosas la hagan bien. Así que, hermano, esperamos que hayas comprendido, y la gran pregunta es, aquí está, ¿cuál es tu actitud, no, hacia la obra de Dios? ¿O cuál será? ¿La de los 10 o de los 2? Algo así. Y aquellos hermanos y las señoritas que se están preparando para servir al Señor con excelencia a través del instituto, hermano, ustedes están muy bien encaminados, porque es lo que desea Dios, que nos preparemos de tal manera que podamos servir a Dios con excelencia. Hermano querido, has tomado la mejor decisión de tu vida. Hermano Ricardo, también, Orlando, ustedes han tomado la mejor decisión de su vida. Prepararse para servir al Señor ante tantos desafíos tan grandes y tan difíciles. Un desafío para todos. Mi Dios les guarde y los bendiga. Y recuerden orar por nosotros. Cortito y preciso. Esta es una información. Al regresar nosotros a México, queremos rentar una casa. Tenemos una casa, pero queremos rentar una casa para consagrarla, para comenzar una obra allá. Eso significará un costo. Los hermanos que quieran apoyar lo harán a través del hermano pastor. Pero queremos rentar una casa para comenzar una obra allá. 2. Nos vamos y regresamos a México. Ahora con... Ay, me da pena, ¿no?
con dos de nuestros hijos, Joel y Mirle, la mexicana. Porque nuestras hijas, una de ellas, ahora se casó con un joven que está comenzando una obra en Costa Rica. Así que la hija mayor es esposa ya ahora de un pastor y está en el ministerio. Oren por ella, en Costa Rica. Y mi hija Priscila, que está aquí, 20, ahorita, ¿no? Se casará con un joven que conoció allá en Ceteca, Guatemala, que es de Ecuador, y este joven se va de pastor también a Guatemala para servir en una obra donde estará también mi hija junto a él. Yo no sé en qué lío se están metiendo, pero bueno. Pero para que oren también por mis hijas y por, se llama Esteban, el esposo entonces de mi hija Joana, y por Alex, quien será el esposo de mi otra hija. Y tengo otra hija allá en Guatemala, Sharon, que también se casó con un joven graduado también en el seminario, y su deseo es servir como maestra allá en algún instituto, también preparadas. Entonces, oren, porque gracias a Dios la semilla misionera, al menos, se está multiplicando, no en mi hijo, porque mi hijo está todavía conmigo, pero en mis hijas. Amén. Para que oren por ella, para que oren y para que Dios provea para ellos, porque les digo, no tienen nada. Yo les regalé todos mis muebles de la casa para que mi hija, Jacob, vende todo lo que tenemos aquí y tú compras tu mueble allá, ¿ok? Entonces, oren. La actitud, ¿no? Qué difícil, pero ahí vamos, confiando en Dios.